Genial, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, sean ustedes bienvenidos. Debemos iniciar con algunas audiencias previas. Me parece, no sé, díganme ustedes, me viene calientita, si ustedes también le han prestado atención, las audiencias previas están de moda, incluyendo la audiencia revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva, ¿no? Y como somos abogados, creo que nos interesa el tema. Estrictamente jurídico, por supuesto, estrictamente jurídico. A los que les interesa el derecho, ¿no? A quienes no, bueno, puede ser que no les llame la atención. Pero bueno, a ver, el escenario ideal de un abogado, se supone, claro, el juicio. Por excelencia, el juicio siempre ha sido el espacio en el cual un abogado se para, se sienta y empieza a hacer uso de sus habilidades oratorias. Siempre, analicen ustedes época romana, etcétera, siempre van a encontrar que el juicio ha sido el escenario ideal para que un abogado oralice. Siempre, 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 siempre. Sin embargo, el legislador peruano, el peruano del 2004, dijo, no puede ser, o sea, no podemos esperar tanto para eso. No puede ser posible que los debates se hagan no puede ser que los debates se produzcan necesariamente en etapa de juicio. Es necesario, en algunos casos, que el debate se produzca antes del juicio. Pero, Jefferson, los debates sí se realizan antes del juicio, claro, pero no solamente por escrito, sino también deberían realizarse de manera oral. Y es así que nuestro legislador peruano dijo, bien, vamos a implementar un sistema de audiencias previas. Pero un sistema de audiencias previas exigen demasiadas cosas. En principio, exige a alguien que resuelva, ¿no? Y nosotros no teníamos, no teníamos, mejor dicho, alguien que resuelva un sistema de audiencias previas, pero el sistema de audiencias previas, entiéndase, como este sistema de audiencias previas al juicio, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue, Emerson, pues, más al perdón, lo primero que teníamos que hacer era implementar todo un sistema y eso pasaba por crear un órgano decisor. Así que agarramos y creamos a nuestro juez de investigación preparatoria. Funcione, no funcione, sea o no de garantías, eso es otro canto, ¿sí? Pero la cosa es que hemos creado y hemos implementado un juez, porque es un sistema, pues. Y los sistemas responden a un esquema completo de procedimiento, de órgano decisor. Y este sistema de audiencias previas arrancaba con un órgano fiscal. Y arrancaba, y creo que ahí fallamos, si ustedes se dan cuenta, en reconocer a la oralidad como un principio fundamental del proceso penal. Y me parece que ahí sí hemos fallado. Si ustedes revisan su Código Procesal Penal, van a encontrar que en realidad lo que es oral es el juicio. El juicio es oral, público y contradictorio, ¿cierto? Lo establece el propio título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Pero respecto de la implementación del sistema anterior no dice nada. Entonces, yo los invito a realizar una interpretación, obviamente extensiva, porque así lo quiere el sistema. Si hemos creado un juez de investigación preparatoria y necesitamos un sistema, eso pasa por reconocer que la oralidad también forma parte de ese sistema. Y hay que reconocerla propiamente como un principio, quizá no un principio explícito para la etapa intermedia, e incluso algunos sostienen ni siquiera un principio para el juicio, pero un pilar fundamental en el desarrollo de las audiencias previas al juicio. ¿Estamos? Pero además del reconocimiento de los principios, porque obviamente además de la oralidad se reconocen otros en específico, necesitamos de todo un procedimiento específico. Y el procedimiento específico que ustedes van a encontrar siempre, casi siempre, dependiendo del tipo de audiencia previa del que se trate, va a ser el mismo. Fíjense. Lo que se necesita como primer paso es un pedido.
obligatoriamente, ¿sí? Este pedido puede tener matices, pero tienes que hacerle un pedido, porque claro, si hemos implementado un sistema de audiencias previas y hemos creado un órgano decisor como parte de ese sistema de audiencias previas, necesitas un pedido. No puedes decidir de manera automática, las cosas tienen que pedirse para que ese órgano decisor finalmente resuelva. Imaginen ustedes, señor juez, solicito que usted, por favor, le ordene al fiscal que concluya la investigación. Entonces, estás haciendo un pedido. Se trata de una audiencia previa al juicio que es denominada la audiencia de control de plazo. Señor juez, solicito que usted reexamine su decisión porque usted autorizó que escuchen mis conversaciones telefónicas. Pero está realizando un pedido de reexamen que es conocida como la audiencia de reexamen del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Señor juez, solicito que usted varíe, ya que está de moda, varíe la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva porque se ha incumplido una regla de conducta. Solicitas, pides. O antes, señor juez, solicito, hay un pedido, que usted ordene la prisión preventiva de Jefferson Moreno investigado. ¿Se dan cuenta? Siempre, en todo el sistema de audiencias previas, ustedes van a encontrar un pedido. Siempre. Ese pedido va a tener matices, que ahorita vamos a ver, pero en principio siempre va a encontrar un pedido. Si ustedes revisan el código, va a encontrar un montón de situaciones en las que se puede ejercer un control de decisiones fiscales. Señor juez, yo le solicito a usted que le ordene al fiscal que realice los actos de investigación que yo le pedí. Por ejemplo, también, imagínate que tú estás siendo investigado. Quieres que llamen un testigo y el fiscal no quiere. Entonces vas y te quejas con el juez. Un sistema de reclamos previos, un sistema de audiencias previas, un sistema en el cual el abogado se supone puede hacer uso de su habilidad oral para debatir temas específicos, no necesariamente de fondo, ¿sí? Porque ese de fondo se debate en el juicio, se supone. Siempre hay un pedido, primero. Segundo, ese pedido necesariamente está dirigido al juez de la investigación preparatoria. ¿Correcto? Porque si no hay un pedido dirigido al juez de la investigación preparatoria, quiere decir que no estamos frente al sistema de audiencias previas al juicio. ¿Correcto? Ese pasito también es importante. Tercero, como acabo de decir, lo que obligatoriamente necesitamos en un sistema de audiencias previas es una audiencia. Una audiencia entendida como la convocatoria que tiene que hacer el que va a decidir para que se debatan los argumentos del pedido. ¿Se dan cuenta? Eso es importante. Posterior a la audiencia, que implica por sí mismo contradicción, que implica debate, necesariamente continúa una decisión judicial. Inclusive ustedes, estimados amigos, van a encontrar que en el sistema de audiencias previas, algunas decisiones judiciales se pueden dar por escrito y algunas otras tienen que ser obligatoriamente en el acto. En el acto, obligatoriamente, al extremo de que nuestra Corte Suprema emitió un acuerdo plenario, se me fue el número, en el que analizó la oralidad y la motivación de las resoluciones judiciales. Y ahí hacen una diferencia. Yo tengo un artículo publicado donde clasificamos las audiencias, donde en el libro de prolongación de prisión, el reciente, ustedes van a encontrar una diferencia donde el juez puede resolver de manera oral en el acto. Hay otro tipo de audiencias donde el juez debe, no puede, debe obligatoriamente resolver oralmente en el acto. Por ejemplo, la audiencia de prisión preventiva. En la audiencia de prisión preventiva, el juez no puede decirte, bien, se suspende la audiencia, les voy a notificar por escrito. No, siempre se resuelve de manera oral en la audiencia. Eso genera problemas de impugnación y todo, pero bueno, finalmente se resuelve de manera obligatoria en la audiencia de manera oral. Hay otro tipo de audiencias en las cuales el juez tiene la potestad de decidir en el acto o decidir después. Imagínense una audiencia de control de plazo. Se debate, se presenta el pedido, primer paso. Se le dirige al juez de la investigación preparatoria. Se convoca una audiencia.
Eso implica la contradicción, el debate, y luego viene en la decisión judicial. Esa decisión judicial el juez te la puede notificar un mes después, ¿cierto? Que es lo que normalmente sucede con el problema del control de plazo. Tenemos todo un sistema, fíjense. Siempre hay un sistema. Por eso es que se llama, y es importante un desarrollo, espero que algún día la doctrina lo analice más a profundidad, pero es importante un desarrollo del sistema de audiencias previas. Sí quiero darles un matiz, que sería este de acá, respecto del pedido. Normalmente, en el sistema de audiencias previas, normalmente, ojo, existe un requisito anterior, que es el denominado requerimiento previo. Van a ver que es más sencillo así, creo. Siempre trato de darle una nueva forma de explicación. Pero fíjense, normalmente ese pedido tiene un matiz, el requerimiento previo. ¿A qué me refiero? Tú eres un abogado defensor en un caso y el fiscal investiga mucho tiempo. Y como investiga mucho tiempo, tú tienes que ir a quejarte con el juez de investigación preparatoria. Tienes que hacer un pedido, ¿cierto? Pero para que tu pedido sea válido, necesitas de un pasito anterior. ¿Cuál es ese pasito anterior? El requerimiento previo, ¿sí? El requerimiento previo al fiscal, porque si no, no puedes hacer el pedido. En algunos casos, ese requerimiento previo va a ser de naturaleza obligatoria. Por ejemplo, el control de plazo, por ejemplo, la tutela de derechos. En ese tipo de situaciones, normalmente tienes que pedírselo primero al fiscal, para que si el fiscal no te hace caso, recién procedas con tu pedido al juez. Existen otro grupo del sistema de audiencias previas que antes de realizar el pedido no necesitas requerimiento previo. Por ejemplo, imagínense ustedes una audiencia de prisión preventiva, ¿no? Una audiencia de prisión preventiva no exige un requerimiento, o sea, que el fiscal te diga, señor, por favor, no te vayas a fugar. Y solo si te fugas vas a prisión, eso no puede ser, pues es inconcebible, ¿no? Entonces, por ejemplo, las audiencias previas de prisión preventiva, las audiencias previas de impedimento de salida, de comparecencia con restricciones, etcétera, no exigen un requerimiento previo a tu contraparte. Aunque hay algunas audiencias de imposición de medidas de coerción que sí requieren obligatoriamente un jalón de orejas o un requerimiento previo propiamente dicho. Como por ejemplo, la audiencia de variación de medida de coerción de prisión por comparecencia con restricciones por incumplimiento de reglas de conducta. Suena largo, pero es sencillo. Lo único que se exige es que tú le llames la atención al imputado y le digas, oye, no estás cumpliendo determinadas reglas, y si mantiene su actitud de incumplimiento, puede solicitar la variación de la medida. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un sistema debidamente estructurado para que a través de él se pueda generar debates anteriores a llegar al juicio. ¿Cuál es la única finalidad? O bueno, no la única, pero creo que una de sus finalidades más importantes. Que si el caso llega al juicio, el caso llegue absolutamente saneado. Absolutamente saneado. Que en juicio solo deban debatirse cuestiones estrictamente fácticas, por ejemplo, ¿no? Tú puedes pelear la exclusión de una prueba ilícita en audiencias previas. Tú puedes discutir la duración de la investigación en audiencias previas. Lo que antes se conocía como tacha, hoy no existe en el Código Procesal Penal porque al juicio se debe llegar limpio. Uno a veces llegaba a juicio, y lo veo todavía porque acá Emerson, yo, todavía digamos en casos de graves violaciones de derechos humanos en el subsistema nacional que se vienen tramitando con reglas del Código de Procedimientos Penales, y se llega al juicio y se escucha tacha, ¿no? Y a mí me suena bien raro, digo, ¿qué es eso de tacha? Y eso es algo que hoy no es permitido, porque para eso tenemos un sistema de audiencias previas. Seguramente lo que se entiende como tacha debería ser la exclusión de medio probatorio ilícito o irregular, por ejemplo, a través de audiencias previas, ¿no? Todo eso es importante. Para eso nosotros tenemos todo un sistema de audiencias previas al juicio, ¿correcto? Bajo esa lógica, analicen cualquier audiencia previa. Vamos con la primera.
Analicen ustedes la audiencia de control de plazo. ¿Qué implica una audiencia de control de plazo? Sencillo. Las investigaciones no pueden ser eternas, ¿no? Tú controlas los plazos de las investigaciones, para empezar. Entonces, como las investigaciones no pueden ser eternas y deben tener un límite razonable y legal, el día que ese límite razonable y legal se exceda, uno puede vía audiencia de control de plazos reclamar al juez de la investigación preparatoria y decirle, señor juez, active el sistema de audiencias previas. Hay un problema en el caso en concreto. Quiero que convoque una audiencia. Fíjense, pedido al fiscal primero, requerimiento previo. Y luego se ejerce, si el fiscal continúa en su actitud de mantener en una investigación por un plazo excesivo, pedido ante el juez de la investigación preparatoria. Vas y le tocas la puerta y le dices, señor juez, hay un grave problema, el fiscal está investigando en demasía, ha lesionado la garantía del plazo razonable, por lo tanto solicito que usted intervenga. ¿No? Además, después del pedido, este pedido tiene que ser dirigido al juez de la investigación preparatoria. Y el juez de la investigación preparatoria debe correr traslado a la contraparte para que luego se convoque una audiencia en la cual se debata. Y luego la resolución judicial correspondiente. Activado el sistema de audiencias previas al juicio, ¿se dan cuenta? Ese es el esquema de casi todas las audiencias previas al juicio. De casi todas las audiencias. Ese es el sistema específico. Cada uno tiene un matiz porque el objeto del debate normalmente es diferente como tiene que ser porque cada audiencia va a debatir una cosa absolutamente diferente. En el caso del control de plazo, sistema activado, el mismo procedimiento específico como en la gran mayoría de audiencias previas al juicio, sin embargo el objeto del debate es verificar si en el caso en concreto se ha lesionado o no se ha lesionado el plazo. Eso es lo que tienen que hacer en un caso en concreto. Yo les dejo el material específico, pero lo que quisiera de verdad es que se entienda para quienes quieren entender el tema de las audiencias previas y para quienes buscan información más rebuscada, tengo el material con algunos pronunciamientos judiciales interesantes que en realidad tiene mucho que ver con lo que estoy contando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú analizas el objeto del debate de una audiencia de control de plazo, te tienes que trasladar obviamente a analizar si es que en el caso en concreto se ha lesionado o no se ha lesionado el plazo, que es lo que finalmente estás buscando. Le tocas la puerta al juez y le dices, señor juez, están lesionando el plazo. Y eso te va a llevar obligatoriamente a analizar los dos tipos de plazos regulados en nuestro país o en todo caso reconocidos en nuestro país, porque el plazo razonable en realidad no está regulado. Pero tú agarras y analizas las dos manifestaciones de un plazo, en el caso en concreto. El plazo legal o el plazo de tipo razonable, ¿cierto? Ya hemos hablado en alguna oportunidad, es que lo sucede que a veces me confundo respecto del grupo, pero el plazo legal viene establecido por el Código Procesal Penal en las diferentes articulaciones por cada etapa, ojo, por cada etapa. Por ejemplo, si ustedes analizan etapa por etapa, el plazo legal de las diligencias preliminares viene establecido por el artículo 334.2 del Código Procesal Penal. Entonces, el día que se lesione ese plazo, agarras, vas y te quejas donde el juez de la investigación preparatoria. Continúas. Miren. Y la investigación preparatoria formalizada tiene sus plazos específicos regulados en el artículo 342 del Código Procesal Penal.
El día que se lesione ese plazo específico, pues vas y te quejas con el juez de la investigación preparatoria si lo consideras pertinente. Ya dependerá de ti si es estratégico o no es estratégico hacerlo en determinado momento. Pero por lo menos ahí tienes el plazo máximo. O sea, agradece que ahora tenemos plazo máximo, porque antes no teníamos plazo máximo. Hasta en la etapa intermedia tenemos plazos, pero sí debo hacer la salvedad de que el reclamo del control de plazo solamente se puede hacer respecto de estos dos plazos, por lo menos en el extremo legal, del artículo 334, inciso 2, y del artículo 342, inciso 2, ¿sí? Solo aquí. La etapa intermedia tiene plazos. Perdóneme que se me fue la señal aquí. A ver. ¿Me podrían autorizar, por favor, para poder compartir pantalla? Gracias. Sí, entonces yo les decía, primera audiencia, la del control de plazo, el objeto es el que varía, porque vamos a debatir respecto de la lesión o no del plazo en específico, y esa lesión obliga a analizar las vertientes, ¿no? La del plazo legal y la del plazo razonable. Esto lo hemos conversado en alguna oportunidad. La del plazo legal respecto de las diligencias preliminares y respecto de la investigación preparatoria formalizada, ¿cierto? Y respecto del plazo razonable, es importante un análisis de los criterios objetivos y de los criterios subjetivos, ¿sí? De los criterios objetivos, dependiendo de qué tan complejo sea el caso, no es lo mismo investigar un delito de agresiones en contexto de violencia familiar que un delito de crimen organizado. Entonces eso implica un objeto de análisis totalmente diferente. Plazo razonable objetivo. El plazo razonable subjetivo, ya ustedes saben, el comportamiento que ha tenido el fiscal y el comportamiento que ha tenido el imputado y su abogado defensor. ¿Sí? Eres obstruccionista, no eres obstruccionista, el fiscal investiga, no investiga, se fue de vacaciones, han pasado 3 años en un caso, por ejemplo, en el que les quisieron imponer prisión preventiva, pero finalmente la sala impuso comparecencia con restricciones y luego de eso la fiscalía se declaró incompetente, nada más absurdo, solo en nuestro país. La fiscalía se declaró incompetente para conocer ese caso y han pasado más o menos 8 meses y hasta ahorita no hay fiscal.
No hay fiscal porque nadie asume el caso, pero ya van 8 meses con reglas de conducta, imagínense, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si les daban prisión preventiva? Nada, presos esperando a que algún fiscal se haga cargo del caso. Entonces, ese comportamiento de la institución como tal tiene que ser analizado, por ejemplo, en una audiencia de control de plazo. Ese es un esquema básico de lo que uno puede entender por una audiencia de control. Fíjense, otra audiencia. Antes del juicio, ¿qué más puedes pelear? Bueno, puedes pelear el hecho de que te lesionen algún derecho. Por ejemplo, la tutela de derechos. Base legal regulada en el artículo 71.4 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué puedes hacer? Reclamar. Ya creo que esto ha quedado claro, ya ni siquiera voy a explicarlo de manera más crítica, porque ya muchos juzgados a nivel nacional vienen aceptando que la tutela de derechos protege todos los derechos consagrados, reconocidos a una persona que se encuentra en etapa de investigación y como ciudadano inclusive, ¿no? Claro, siempre que tenga alguna relación directa con el proceso. Tú puedes reclamar todos los derechos que tengas garantizados como investigado. Jefferson, yo tengo derecho a que me notifiquen de todos los actos de investigación. ¿Qué pasa si no me notifican y realizan actos de investigación sin mí? Bueno, tranquilo, pues en audiencia de tutela de derechos. ¿Qué pasa, Jefferson, si he pedido copias al juzgado y el juzgado me ha respondido que ese juzgado no da copias? Así me han respondido, decir, que ese juzgado no da copias, dicen, ¿no? Pero si quieres puedes venir a leer en pandemia. Pero bueno, ¿qué pasaría, Jefferson, si es que considero que las escuchas telefónicas son ilegales? Tranquilo, puedes ir en tutela de derechos para excluir prueba ilícita. ¿Qué pasaría, Jefferson, si considero que el uso del testigo protegido es ilegal? Creo que puedes ir en tutela de derechos para controlar la acción fiscal. Todo abuso de una potestad que conlleve la lesión de un derecho fundamental termina siendo posible de protección a estas alturas, 21 de junio del 2021. Otra cosa fuera si hubiéramos hablado el año pasado, quizá, o a inicios de este año incluso. Pero ahora, todos los derechos, creo, salvo por ahí que de algún juzgado que todavía no se actualiza y piensa que la tutela de derechos solamente protege el 71.2, que es posible, ¿no? En nuestro país nosotros tenemos códigos diferentes dependiendo de la región en la que estemos, pero por ejemplo la tutela de derechos es un mecanismo específico para pelear, que ese es otro sistema de audiencia, esa es otra audiencia, perdón, en la que se activa todo el sistema previo, todo el sistema de litigación previa, pedido, ¿sí? Pero ese pedido, en este caso también, exige un requerimiento previo al fiscal. Ese requerimiento previo al fiscal, si se realiza, señor fiscal, te has equivocado, esta diligencia es ilegal, tienes que excluirla del proceso. No, esa me parece legal. Bien, entonces formulas tu pedido, pero porque ya se lo requeriste previamente al fiscal que lo haga. ¿Se dan cuenta? Formulas tu pedido y a partir de ahí se presenta ese pedido ante el órgano decisor, juez de la investigación preparatoria. Ese juez de la investigación preparatoria corre traslado a las demás partes, convoca una audiencia, que por eso es el sistema de audiencias previas, y resuelve. Esa decisión la puede emitir en audiencia o la puede emitir por despacho, ¿sí? Por despacho, el llamado te notifico después, que todavía lo voy a hacer, ¿no? Tienen un sistema ustedes, tienen un sistema de protección. Nosotros reclamábamos, el Congreso de la República invitó a un grupo de litigantes a formular sus observaciones al Código Procesal Constitucional, porque ellos venían reformulando, o bueno, en ese tiempo todavía era el proyecto de reforma del Código Procesal Constitucional. Invitaron un grupo de litigantes y lo que los congresistas nos dijeron es, miren, nosotros no conocemos de derecho, entonces hemos llamado a especialistas en derecho, gente que con más años que ustedes, de seguro, con más libros que ustedes, de seguro, nos puede explicar cuestiones teóricas. Pero los hemos invitado a ustedes, grupo de litigantes, porque queremos saber qué pasa en el día a día.
¿Qué pasa con aquellos que gastan zapato y se matan caminando en las calles y litigando y pidiendo sus copias, yendo a audiencias, ¿no? Con esos litigantes de a pie, queremos saber qué pasa. Y lo primero que le explicamos es, bueno, lo que pasa es que nos rechazan todos, la tutela de derechos nos la vienen rechazando. Y me parece que a raíz de eso han eliminado del Código Procesal Constitucional la posibilidad de un rechazo liminar, por ejemplo, en el caso de los amparos, los habeas corpus. Pero uno de los principales reclamos fue que el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, había limitado la tutela de derechos a determinados derechos. A los derechos del artículo 71, inciso 2. ¿Qué me parece al día de hoy ya no es el estado de las cosas? Porque al día de hoy la tutela de derechos puede proteger absolutamente todos los derechos que tiene el investigado. ¿Correcto? En un sistema no perfecto, pero por lo menos que no nos deja desamparados, ¿no? Tú quieres excluir prueba ilícita, tranquilo que ya no te deje meter un amparo, pues puedes ir en tutela. Tú quieres reclamar el abuso fiscal en la investigación respecto de cualquier tema en concreto que lesione un derecho tuyo, puedes ir en tutela. Solo que tienes que respetar el sistema de audiencia. Acuérdate, pedido dirigido al órgano decisor, juez de la investigación preparatoria, que corre traslado a las partes, que convoca una audiencia y que tiene la posibilidad de resolver ya sea por escrito o de manera oral. Sistema de audiencias perfectamente estructurado. ¿Correcto? ¿Qué otra audiencia previa? O sea, es como las tres básicas. Soy huaracino, no sé si ustedes conocen Huaraz, pero cuando uno viaja a Huaraz, obligatoriamente tiene que visitar tres lugares. Ya luego, si quieres, te haces más pro en el turismo, pero puedes irte al Nevado de Pastorro y todo, o sea, perdón, puedes escalar el Huascarán, puedes hacer tours privaditos, pero tú tienes obligatoriamente cuando vas a Huaraz que visitar tres lugares. Los que conocen me entenderán. La laguna de Yanganuco, las ruinas de Chavín o el templo de Chavín de Huántar y el nevado que casi ya no existe de Pastor Robles. Entonces lo mismo pasa con la litigación en audiencias previas, creo yo, perdónenme el ejemplo. Pero hay tres audiencias previas que un abogado defensor litigante jamás puede desconocer, que obligatoriamente tiene que conocerlas al dedillo, de ida y vuelta. La tutela de derechos, fundamental para litigar, es como que en tu cartera tienes que hacer andar tres cuchillos, cuchillo, pistola, gas, pimienta, obligatoriamente, tutela de derechos, control de plazo, perdonen ustedes acá el jeroglífico, control de plazo, y la audiencia de inadmisión de diligencias. Son las tres audiencias que obligatoriamente un litigante que quiere conocer de sistema de audiencias previas tiene que conocer. Ya lo demás es profundizar, ¿sí? Conocer las tres audiencias es bueno y a profundizar dicen que es avaricia, ¿no? Ahora que está de moda. Entonces, esto es importante. Hemos hablado de la tutela, hemos hablado del control de plazo en específico, y lo que resta conocer es la audiencia de inadmisión de diligencias. ¿Qué pasa con la audiencia de inadmisión de diligencias? Fíjense, tres. Sucede que a lo largo de la etapa de investigación, tú tienes investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio, sucede que a lo largo de la etapa de investigación, si bien es cierto, quien dirige esta etapa es el fiscal, eso no quiere decir que en la búsqueda de la verdad y en el esclarecimiento de los hechos, las partes no puedan ayudar, ¿no? O sea, es importante que todos colaboren. Si tú tienes elementos, tienes que presentarlos. De descargo, obviamente, ¿no? Yo no creo que el imputado presente elementos de cargo, pero si tú tienes información que es importante para el desarrollo del caso, normalmente vas a presentarlos. Jefferson, y si me los guardo y los ofrezco en la etapa intermedia, creo que puede ser una posibilidad, pero me parece que tienes una bala intentando convencer al fiscal de que tu caso puedes ganarlo, de que tu caso puede ser archivado.
salvo pues ya estés convencido que tu fiscal no es objetivo. Imagínense pues que Keiko Fujimori intente ofrecer elementos para convencer a José Domingo Pérez de que archive la investigación. Imposible, pues no la van a acusar de todas maneras. Entonces, ¿para qué te matas en investigación? Te la guardas para tu juicio, para el ofrecimiento en etapa intermedia. Entonces, es importante manejar ese esquema de que tú aportes información si consideras que puedes convencer todavía a quien dirige la investigación fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que tú intentes colaborar con la investigación, el hecho de que tú solicites actos de investigación, que digas, por ejemplo, quiero que llamen a declarar a este testigo, quiero que pidan ese documento de tal institución, quiero que se mande a hacer una pericia, ¿no? El fiscal te puede decir, una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que yo voy a hacer. Y ese es el punto de quiebre para la invocación de la audiencia de inadmisión de diligencias. ¿Qué se exige? Fíjese, ¿qué se exige para que el fiscal realice lo que tú le pides como acto de investigación? ¿Qué se exige? Se exige que tú le digas al fiscal o le acredites al fiscal dos cosas. Que el acto de investigación que está solicitando para que lo haga aquí en la etapa de investigación preparatoria, primero, sea pertinente y segundo, sea útil. Es lo que te pide. ¿Sí? No necesitas más. Solamente que el acto de investigación sea pertinente y que el acto de investigación sea útil. Jefferson, ¿puede ser cualquiera de las dos? No. Obligatoriamente necesitas que el acto de investigación tenga estas dos características, ¿correcto? Que sea pertinente y que sea útil. ¿Qué quiere decir pertinente? Que lo que tú presentas tenga relación directa con los hechos. Jefferson, hoy vamos a hablar de las audiencias previas al juicio. Perfecto, llego yo y me pongo a hablar de la autoría y participación. Está siendo absolutamente impertinente. No tienes nada que ver con lo que nosotros hemos venido a debatir, ¿cierto? Tú tienes, la prueba que ofrezcas tiene que tener relación con los hechos. Quiero ofrecer esta pericia. Igual la relación con los hechos. Ah, es que lo que se me está imputando es que supuestamente yo habría falsificado la firma en ese documento. Entonces, lo que tiene relación estricta con el hecho, porque se trata de un caso de falsificación y necesitamos acreditar si la firma es falsa o no. ¿Sí? Tiene relación estricta. Quiero ofrecer la declaración de mi vecino. ¿Por qué? Porque tiene relación estricta con los hechos. El hecho es que supuestamente el día 21 de junio de 2021 a las 7:18 de la noche yo me encontraba cometiendo un delito y mi vecino podrá declarar respecto de dónde me encontraba. Esa es la pertinencia. Tiene estricta relación con los hechos. Yo quiero ofrecer, por ejemplo, unos audios. ¿Qué tiene que ver? Ah, es que a mí se me imputa supuestamente haber intercedido ante un juez para que este señor pueda ganar un caso. El audio conversa respecto de una supuesta negociación. Entonces tiene estricta relación con el hecho. Lo que tú necesitas solicitar cuando estés en una investigación preparatoria es que el acto de investigación sea pertinente. Si tú le dices, señor fiscal, es pertinente, en principio ya tienes 50% ganado de que el fiscal va a realizar ese acto de investigación. ¿Estamos? Segundo, tú necesitas acreditar que el acto de investigación es útil adicionalmente. ¿Y qué implica que el acto de investigación sea útil? Que sirva a tu teoría del caso. ¿Sí? Que el acto de investigación pueda sumar a tu posición. Imaginen esto. Con unos ejemplos que acabamos de conversar. Yo ofrezco la pericia, grafotécnica en este caso,
para que pertinente al hecho, porque se trata de un hecho en el cual yo habría realizado una firma falsa, tiene estricta relación, pero además es útil. Y es útil porque me permite a mí, miren, me sirve a mí a demostrar que la firma no es falsificada. Una cosa es la pertenencia y otra cosa es la utilidad. ¿Estamos? Sucede con los otros datos de investigación que yo les he propuesto. Imagínense la declaración de mi vecino. ¿Es pertinente? Claro, tiene relación. Se supone que ese día yo estaba cometiendo un delito. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es útil? Para demostrar que ese día yo me encontraba en un lugar absolutamente diferente al lugar en el que señalan en realidad me encontraba. ¿Se dan cuenta? El documento que solicito se oficia a la institución sirve para acreditar que yo mantenía una relación estrictamente laboral. Siempre que lo que tú pidas sirva para algo en específico, ese acto de investigación también debe ser admitido. Entonces, si tú en un caso en concreto, fíjense, si tú en un caso en concreto logras acreditar que el acto de investigación que estás solicitando es pertinente, en ese caso tiene 50%. Pero además acreditas que el acto de investigación es útil, obligatoriamente, ya ni siquiera termina siendo una potestad, obligatoriamente Fiscalía debe programarlo en la investigación. Bien, Jefferson, has cumplido con señalar cuál es la pertinencia y la utilidad del acto de investigación. Vamos a proceder a programar la diligencia que has solicitado. ¿Se dan cuenta? Esto es importante, ¿sí? Esto es importante. El día que tú consideres que has cumplido con acreditar la pertinencia y has cumplido con acreditar la utilidad, pero el fiscal no te acepta ese pedido, ese día puedes tú activar tu tercera forma de debate en una audiencia previa al juicio que como mínimo debe conocer un abogado. La audiencia de inadmisión de diligencias y arrancas con el aparato de sistema de audiencias previas, lo que hemos conversado al inicio. El sistema de audiencias previas se activa y en ese momento tú le tocas la puerta al juez. Sistema, pedido al juez, dirigido a él, a la juez de investigación preparatoria, corre traslado, convoca a la audiencia y decide. En esta audiencia de inadmisión, sí, ya sea de manera oral o ya sea por escrito. ¿Vamos? Ese es un sistema de audiencias, ¿correcto? A ese sistema de audiencias previas debo sumarle yo una característica adicional, antes que me olvide acá. El proceso penal peruano tiene 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y tiene juicio. La investigación preparatoria viene subdividida por diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. La gran mayoría, por no decir el 98% de las audiencias previas al juicio, estas son todo el sistema de audiencias previas al juicio. Esta es la activación de todo ese sistema. El 98% de audiencias solo se desarrolla durante la etapa de investigación preparatoria. Todas. Las 3 que acabamos de conversar, el control de plazo, la tutela de derechos, la inadmisión de diligencias, el reexamen de levantamiento del secreto de las comunicaciones, el reexamen de adopción de medida de testigos protegidos, no la prisión breve, ni medidas de coerción, perdón, 97%, ¿sí? De audiencias se programan aquí en etapa o se solicitan obligatoriamente aquí en etapa de investigación preparatoria. Jefferson, ¿me estás queriendo decir que una tutela de derechos como parte del sistema de audiencias previas no lo puedo pedir en etapa intermedia? Es justamente lo que te estoy diciendo. ¿Me estás diciendo que un control de plazo no lo puedo plantear en juicio ni en etapa intermedia? Es lo que te estoy diciendo. ¿Me estás diciendo que una audiencia en admisión de diligencias no la puedo plantear en etapa intermedia? Claro que sí, claro que no. ¿Por qué? Porque ¿para qué solicitas audiencia en admisión de diligencias si la investigación ya acabó?
No, no tiene sentido. ¿Para qué solicitas una tutela de derechos si vas a contestar la acusación y ahí puedes tú cuestionar todos los actos que consideras lesionan algún derecho tuyo? Por ejemplo, si consideras que se trata de una acusación indebida, puedes contestar la acusación. Si consideras que hay prueba ilícita, puedes solicitar la exclusión de prueba ilícita. Si consideras que te puedes someter a la aplicación de un criterio de oportunidad, lo haces en etapa intermedia, ¿sí? Y en el juicio no me vas a venir a debatir el plazo, pues porque el juicio, normalmente, como pasa en nuestro país, aunque debería tratarse de una audiencia única, es una seguidilla de sesiones. Se trata de una audiencia única, pero supuestamente seguiría de sesiones. Entonces, ¿qué plazo vas a controlar si el propio código establece que cuando se lesione el plazo de sesión entre sesión a 8 días, si superan los 8 días, el juicio se declara nulo? Entonces, ¿qué control de plazo vas a interponer? Simplemente lo solicitas en la audiencia de juicio. Por eso es que la gran mayoría, incluyendo a las tres más fuertes, más sólidas, las armas más constantes que tiene el abogado defensor, tutela de derechos, control de plazo, inadmisión de diligencias, normalmente las realizas en etapas de investigación preparatoria. Hay algunas otras que sí vas a poder solicitar en etapa intermedia, de cajón, las que solicita el fiscal. Un control de acusación y un control de sobreseimiento. Por ejemplo, se deben realizar en una audiencia de etapa intermedia, ¿no? Ya sea una audiencia de control de la acusación, o ya sea una audiencia de control de sobreseimiento, o ya sea una de requerimiento mixto. Pero la cosa es que tú puedes, en la etapa intermedia, también litigar de manera oral. Un día estaba en Puerto Rico y fuimos al Poder Judicial, ¿no? Recuerdo que las chicas se volvían locas porque estaban procesando a un reggaetonero Ozuna, el negrito ojos claros, pero yo estaba viendo un juicio. Yo pensé que era un juicio y me senté y vi al abogado defensor hacer leña a un testigo que estaba todo enmarrocado con su traje naranja, y había una juez escuchando, que luego me enteré que era una figura similar a la del juez de la investigación preparatoria, al fiscal en la mesa izquierda y al abogado defensor en la mesa derecha, y el abogado contrainterrogaba al testigo y le daba con palo. Luego me enteré que esa era la etapa intermedia, que estaban analizando si el caso pasa o no pasa a juicio, que a diferencia de nosotros, sí permite mínima actividad probatoria, y nosotros no podemos hacer eso todavía, ¿no? Pero por ahora tenemos audiencias en las cuales debatimos simplemente por escrito en la audiencia y no te permiten decir, si es que no lo has puesto en el escrito, un control de acusación y un control de sobreseimiento, ¿no? Y a esto debo sumarle, obligatoriamente por aquí, la posibilidad de un sistema de audiencias previas acá. Tanto en etapa de investigación preparatoria como en etapa intermedia e incluso en etapa de juicio, la adopción de la medida de prisión preventiva, por ejemplo, o la adopción de alguna otra medida de coerción. Si quieren hablar del sistema de audiencias previas al juicio, cualquiera diría que estaríamos hablando recién de la prisión preventiva en etapa de investigación preparatoria o en etapa intermedia y no necesariamente en la etapa de juicio. Pero como bien ha dicho la Corte Suprema, nada niega la posibilidad de que pese a estar en audiencia de juicio, la prisión preventiva aún así pueda solicitarse, ¿no? Entonces, este es un esquema, estimados amigos, genérico, claro que sí, respecto del tratamiento del sistema de audiencias previas. ¿Correcto? Es la forma que tiene el abogado de expresarse, de litigar, de debatir, de hacer uso de la oralidad, no necesariamente llegando a juicio, sino con posibilidad de hacerlo antes. ¿Correcto? Esa es la idea. Ese es el esquema de todas las audiencias previas. Si ustedes tienen preguntas, estimados amigos, este es el momento. Así que si tienen alguna pregunta, pueden dejármela en el chat o si quieren, pueden hacerla de manera directa activando su audio. No hay ningún problema. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una consulta.
Estimado doctor Walter, claro que sí. Sí, doctor. Yo soy practicante en una oficina y he visto estos tipos de casos y es Genial. muy común sí que se interponga el plazo razonable al plazo legal respecto a que cuando ha solicitado diligencias, el fiscal considera que ya tienen los elementos suficientes de convicción para formular su acusación, te cierra la investigación y te impide formular ciertas diligencias que resultan fundamentales para un determinado caso. Por ejemplo, yo tuve un caso de violación en donde ya anteriormente se había cuestionado la prisión preventiva y habían declarado infundada la medida, ¿no? Y a partir de ello solicitó ese juez que se hiciera la diligencia de estimación, no, la pericia antropológica de estimación de edad de la menor, cuando esa teoría era la de error de tipo. Y ante ello solicitamos ante el fiscal, pero el fiscal no se pronunció y luego de un tiempo terminó cerrando la investigación, declarando la conclusión de la investigación preparatoria y finalmente, los 15 días posteriormente, ya formuló su requerimiento de acusación y nos impidió realizar unas de esas diligencias, ¿no? Que resultaban fundamentales para la investigación. Y también otra pregunta iba en torno a, al plazo, ¿no? Porque no sé si es también, o es también un requisito previo que se solicite la ampliación del plazo previamente, ¿no? En caso de que no sea suficiente el tiempo de investigación para poder realizar diligencias, ¿no? Porque hay casos donde el juez toma en consideración ello, ¿no? Si no solicitas previamente una solicitud para ampliar el plazo de investigación, te terminan denegando el pedido, ¿no? Y termina restringiéndote ya de poder realizar ese tipo de diligencias que puedes solicitar. Esas serán mis preguntas. Doctor Walter, perdóneme, se me fue la señal, pero logré escuchar la primera pregunta. Me iba a hacer la segunda. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Genial. Perfecto, Sí, doctor. la Lo segunda escucho pregunta iba en todo. torno a la ampliación del plazo en casos de que sea insuficiente el tiempo que resta en la investigación, ¿no? Porque en todo caso, se tendría que hacer un pedido previo también en ese caso al fiscal para que amplíe la investigación, porque hay casos en donde lo puede hacer de oficio, pero en otros casos tiene que recurrir también al juez. Pero eso también tiene que ser la solicitud una parte para poder solicitar esto. Y también a partir de ello es que resulta algo controversial, ¿no? El plazo razonable del fiscal, porque puede continuar con su investigación y diligencias y ahí va a terminar repercutiendo en obtener mayores elementos de convicción, ¿no? Y si logramos cerrar el plazo de investigación, pero aún se termina obteniendo mayores elementos de convicción, entonces no sirvió de nada ya haber culminado con el plazo, ¿no? Porque ya obtuvo el fin que quería llegar el fiscal, que era obtener otros elementos de convicción, ¿no? Y nos vemos imposibilitados en esos casos de poder ejercer otra medida a fin de contrarrestar ello, ¿no? Porque en todo caso tenía que pedir la nulidad de toda la investigación. Creo que ahí sería aún mayor, más complicado, ¿no? Lograr ello. Y me entorno a ello, me pregunta. Estimado doctor, mire, usted acaba de emocionar mi día, ¿sí? Le voy a ser sincero, y le acaba de dar en el clavo a un tema que es fundamental. Me acaba de regresar el alma al cuerpo como si estuviéramos en una clase presencial, porque las clases virtuales, como ya he dicho en anterior oportunidad, no es que me llame mucho la atención. Pero el doctor acá hace una pregunta fundamental y tan vigente como el problema de elección presidencial que tenemos, solo que este a nivel jurídico. Fíjense, ese es el problema. Se los voy a explicar para ver qué análisis le damos. Primer escenario. Tú estás frente a un fiscal que es objetivo, realiza los actos de investigación que él considera son de cargo, pero también de descargo, que él programa los actos de investigación de, que tú le solicitas como investigado, y las cosas transitan sin mayor inconveniente durante la etapa de investigación preparatoria y lo único que sucede es que el señor fiscal, pese a hacer eso, se convence de que debe acusarte y por lo tanto pasa a la etapa intermedia, ¿cierto? Primer escenario.
Pero existe un segundo escenario, en el cual imagínate, un fiscal apertura las diligencias preliminares y tú no estás incorporado. Tú no estás, y cuando formaliza la investigación preparatoria, recién te incorpora. Investigación preparatoria formalizada. Tú no estuviste acá, recién estás acá. Pero ni siquiera te incorporan acá cuando formalizan, sino te incorporan acá a un mes de acabar la investigación preparatoria. ¿Sí? Te incorporan acá, Jefferson Moreno. Uy, te queda un mes y tú dices, pero ¿por qué me has incorporado tan tarde? Me hubieras incorporado antes. No, es que yo soy quien decide, ¿no? Ya, ok, entonces por favor quiero correr con los actos de investigación. Y el mes no alcanza y el fiscal cierra la investigación y te acusa. ¿Sí? Tercer escenario. Imaginemos, te incorporan en las diligencias preliminares, avanzan en la investigación preparatoria formalizada y tú le pides actos de investigación al fiscal. Y el fiscal dice, ya, sí, sí los voy a hacer, pero no te programa fecha, saca una providencia y dice, prográmese los actos de investigación solicitados por el imputado en su oportunidad según agenda fiscal, ¿no? En la clásica. Y nunca se programa y te acusan. Pero hay otra posibilidad. Cuarta, estás en preliminares, pasas a formalizada, solicitas actos de investigación al fiscal y el fiscal te dice, no, no los voy a hacer. Yo considero que no se deben hacer. Tú, como inicia la clase de GEPUT, vas e interpones tu audiencia de inadmisión de diligencias ante el juez. Y el juez ordena al fiscal, judicialmente hablando, que realice los actos de investigación que tú pediste. Y el fiscal saca una providencia y dice, bueno, ya que el juez dice, prográmese en su oportunidad. Y resulta que nunca el programa, se termina la investigación y se acusa. Ese es el problema que está planteando el doctor Walter. Y es un problema importantísimo y es un problema moderno porque, fíjense, ¿qué podrías hacer si es que el fiscal incorpora ya al finalizar la investigación, si el fiscal simplemente no realiza los actos de investigación que le pediste, o si el fiscal simplemente no hace lo que el juez ya le ordenó que haga? Nada. No tienes un mecanismo en específico para poder reclamar que el fiscal haya acusado. ¿Y saben por qué en principio no tienes ningún mecanismo? Porque siempre vas a encontrar la posición que diga que la investigación la dirige el fiscal. Y si el fiscal considera que se acabó, ¿sí? Y si se acabó, tú no tienes por qué reclamar que se haya acabado. Porque la investigación, ¿para qué es? Para que el fiscal se convenza, no es para que tú acredites que él esté convencido o no convencido. Entonces, ahí tienes un problema. Esto que yo les acabo de contar, que parecería irreal, le pasa a la gran mayoría de peruanos investigados. Pero hay un problema que le viene pasando a una persona, ese nombre no se puede mencionar, ¿sí? Ese nombre no se puede mencionar actualmente. Pero como yo sé que a ustedes solo les interesa el derecho y nada más que el derecho, puede ser que lo analicen de manera objetiva. Pero ese problema que acaba de comentar el doctor Walter le ha pasado a la señora Keiko Fujimori, ¿sí? A la señora, en el caso Fuerza Popular, que se encuentra en control de acusación, estaba en etapa de investigación. La defensa pide actos de investigación y el fiscal se los niega. Ellos van donde el juez y el juez le dice al fiscal, haz los actos de investigación. Y el fiscal le dice, ya, después los hago. Y para evitar hacerlos, perdonen, esa sí es una apreciación, yo creo que para evitar hacerlos, acusa. Y los actos de investigación que estaban pendientes, como por ejemplo en el caso del doctor Walter, oye caramba, si estamos debatiendo un tema de error de tipo, o sea, pues la pericia es importantísima, tienes que hacerla, ¿cómo vas a acusar sin eso? Pero ya, acusaron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No tuvieron más remedio ellos, ya que no existe un mecanismo en específico para reclamar, acudieron al artículo 150 del Código Procesal Penal, que regula el régimen de nulidades procesales, y solicitaron una nulidad absoluta. ¿Cuál es el problema? Que el señor juez de investigación preparatoria, en una resolución que yo he publicado recientemente, yo creo que las redes sociales sirven para algo más que publicar la foto de nuestro almuerzo. Entonces, yo recientemente publiqué
la resolución judicial, si ustedes la buscan, yo tengo ahí una página de Facebook, donde el juez Zúñiga declara infundado el pedido de nulidad. Y dice un ratito, yo no me puedo entrometer en la potestad de investigación fiscal. Porque además, dice el señor juez, que eso que tú querías hacer, lo puedes ofrecer como prueba en la etapa intermedia, ¿no? Que a mí en realidad me parece una falacia, porque primero, ustedes se van a encontrar en la realidad que hay jueces de investigación preparatoria que en etapa intermedia no admiten medios de prueba si es que no han sido actuados en investigación preparatoria. Pero bueno, Jefferson, no son todos. Ok, tienes otro problema, que la obtención de fuentes de información a veces requiere de la institucionalidad. Pregunta, ¿yo podría tocarle la puerta a Medicina Legal y decirle, un favorcito, ¿puede sacarme una pericia? Me va a botar a patadas, porque ellos solamente responden a pedidos institucionales, ya sea del Ministerio Público o Poder Judicial. Entonces, si el Ministerio Público me cierra esa puerta y niegue esa posibilidad, obviamente ya no voy a poder obtener esa información para ofrecerla como prueba en etapa intermedia. Entonces, a la pregunta, doctor, a mí sí me parece, pese a la decisión que este caso ha planteado, y que claro, por ahora todo el mundo celebra, sino que cuando nos toque a nosotros, ahí recién se va a reclamar, yo sí creo que la nulidad es un mecanismo específico, no necesariamente como parte del sistema de audiencias previas, pero sí como un remedio procesal que puede ayudarnos a solucionar este tipo de situaciones. ¿Correcto? Así que, doctor, ahí yo le agradezco mucho esa pregunta. Me interesa mucho el tema, además. Y segundo, fíjense, voy a ponerlo así, ¿sí? Esta es la etapa de investigación preparatoria. Dos subetapas, diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Las diligencias preliminares son en casos siempre complejos y de crimen organizado, al igual que la investigación preparatoria formalizada, ¿no? Se subdivide. En el caso de las diligencias preliminares, con esto mejor. En el caso de las diligencias preliminares, el plazo es de 120 días en casos simples, no admite prórroga. En el caso de en complejos es 8 meses, no admite prórroga. Y en casos de crimen organizado es 36 meses y tampoco admite prórroga. Sin embargo, la investigación preparatoria formalizada tiene un matiz diferente. Lo que dice es que el plazo en casos simples es de 120 días también. En el caso complejo es de 8 meses también. Y en casos de crimen organizado es de 36 meses. Son diferentes plazos, ¿eh? Se acaba este y acá reinicias, arrancas de cero. Sin embargo, está la posibilidad, solo en investigación preparatoria formalizada, este plazo de 120 días se amplíe a 60 días más. ¿Qué es lo único que necesitas? Una disposición fiscal. El señor fiscal emite su disposición debidamente motivada y se acabó el problema, se amplió el plazo a 60 días. Sin embargo, cuando se trata de la ampliación de casos complejos, tú puedes solicitar 8 meses más en casos complejos y en casos de crimen organizado 36 meses más. Pero tienes que pedirlo, tienes que pedírselo al juez. Entonces ahí surge una disyuntiva. Aquí. Porque aquí se genera otra audiencia previa al juicio. Imaginemos que el fiscal en un caso complejo se acabó estos 8 primeros meses de diligencias preliminares, se acabó estos otros 8 meses en investigación preparatoria formalizada y quiere obtener estos 8 meses adicionales, no puede solamente sacar una disposición, tiene que realizar un pedido al juez de la investigación preparatoria. Pero ¿saben cuál es el problema, estimado autor? Respondiendo a la pregunta, que esta es una potestad fiscal. Imaginemos que yo como investigador necesito de este tiempo para que se realice más actos de investigación. ¿Se lo puedo pedir al juez directamente? No, porque quien dirige la investigación es el fiscal, entonces lo tengo que pedir al fiscal. Pero el fiscal, una vez que yo se lo pida, obligatoriamente lo va a solicitar al juez. No, porque es el fiscal quien dirige la investigación preparatoria, nos guste o no nos guste. Entonces ahí vamos a tener un problema respecto de procedibilidad de algún pedido de esa naturaleza, ¿no? Pero son temas, sin duda alguna, interesantísimos. Ok, ok. Bien, doctores. Si no hay alguna pregunta adicional. Doctor, disculpe, una última consulta. Claro que sí. Sí, doctor, también tenía otra interrogante respecto a aquellos elementos de convicción obtenidos con posterioridad
al fenecimiento del plazo legal, ¿no? Porque como hemos visto en la realidad que los abogados litigantes tienen, existen plazos legales y razonables, ¿no? Como usted ha señalado, y esto queda a consideración del juez. Y en todo caso, si no, y si interpones una medida como es de control de plazo, esto también tarda, porque ahora hay una gran carga judicial, ¿no? Y los jueces terminan programándote. En todo caso, ahorita nos encontramos en junio, yo tengo como practicante un caso que han programado para diciembre, ¿ya? Y eso viene desde el año pasado, ¿no? Me han Pero, programado. pero es que eso no es real, doctores. ¿Ah? No, no, no vayan a pensar que es broma, doctor. Yo sé que usted no está exagerando. Eso es absolutamente real. Por eso es que el control de plazo ha perdido absoluta eficacia en nuestro sistema, ¿no? Sí, y doctor, y es un proceso inmediato, inclusive. Es estoy en la Ok. cuestión. Porque dice, sí, te dan como 7 días en todo caso para que citen audiencia y está programado para diciembre. Ese es el caso. Y en caso de que se pase este plazo legal, ¿no? Después sí, el fiscal sigue con sus diligencias y obtiene elementos de convicción que piensan ser incorporados ya en etapa intermedia, ¿no? Y cuando ya tienes una audiencia de control de plazo, que está ya es casi imposible de que se haga ya antes de que finalicen sus diligencias, ya tiene estos elementos de convicción, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos en estos casos cuando ya se tienen estos elementos de convicción y aún no se ha concluido la investigación preparatoria? Porque si no se concluye, el fiscal tiene la potestad de continuar con las diligencias, ¿no? Y obtener los elementos de convicción que quiera, ¿no? Y nos deja un estado de defensión en caso a los defensores, ¿no? Porque no tenemos esa posibilidad, que en todo caso, porque siempre tiene que ser en solicitud hacia el fiscal. Y es aquí donde existe una problemática también, ¿no? En la Sí. realidad. Doctor Esther. Doctor, yo creo que tiene mucho que ver con responder a una pregunta. ¿Cuándo se acaba la investigación? Esa es la primera pregunta que hay que responder. Existen varias posibilidades. Por ejemplo, primera, la investigación se acaba cuando el plazo materialmente ha vencido. Imagínese, doctor, el plazo vence el 1 de febrero de 2021. Entonces, no importa si es que salió la disposición de conclusión, resolvieron el control de plazo, no importa. El plazo se acaba el día, o la investigación se acaba el día que llegue el plazo definitivo. Dijiste que ibas a investigar 8 meses, llegaron los 8 meses, se acabó la investigación. Esa es una primera posibilidad. Una segunda posibilidad, y eso ustedes lo van a ver en el material que yo les voy a enviar ahorita, porque además es desarrollado jurisprudencialmente. Una segunda posibilidad es que el plazo termina cuando un juez ordene que la investigación ha terminado, ordene al fiscal que culmine la investigación. Esa es una segunda posibilidad. Una tercera posibilidad es que la investigación termine recién cuando el fiscal decide emitir la disposición de conclusión de la investigación. Si no se tiene esa disposición de conclusión, en realidad no termina la investigación. Entonces, hay una cuarta posibilidad, que es la que desarrolló el subsistema anticorrupción, que la investigación en realidad recién termina, no cuando sale la disposición de conclusión, sino cuando esa disposición recién se la notifican a las partes. Porque dice el subsistema nacional que recién las disposiciones tienen eficacia cuando son notificadas a las partes. Resolver esa pregunta es fundamental, doctor. ¿Sabe por qué? Porque imagínese que el plazo venció el 2 de febrero, pero el fiscal no ha emitido la disposición de conclusión y usted está peleando su control de plazo. Y si usted considera que la investigación recién termina cuando se emite la disposición de conclusión, quiere decir que el fiscal puede seguir investigando hasta que el juez le ordene emitir y él decida sacar su disposición de conclusión. ¿Se da cuenta? Quiere decir que todavía está dentro del plazo para seguir investigando. Si usted es de la idea o de la concepción de que la investigación termina cuando se vence el plazo efectivamente, entonces no interesa el control de plazo, si salió o no la disposición, simplemente se acabó el plazo y el fiscal ya no debió realizar mayor acto de investigación. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema ha dicho que la investigación termina cuando se emite la disposición de conclusión. Entonces, ahí tiene un primer problema que analizar.
Si me pregunta a mí, yo creo que la investigación termina al vencimiento del plazo específico. El día que se estableció que la investigación vencía, ese día se acaba. Yo creo que ese es un punto fundamental, ¿correcto? Y que no se está utilizando. Me parece que resolver esa incógnita es fundamental. A partir de ahí, lo que se haga después, a mí sí me parece que es extemporáneo, que es ilegal y que no puede formar parte de la etapa de investigación. Pero si no resuelven la pregunta cuándo termina la investigación, se va a seguir teniendo problemas. Ok, bien, doctores. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias por... Doctor, buenas noches. Doctora Edith. Doctor. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Primero felicitarlo por su ponencia. Siempre es grato escucharlo, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Doctor, una pregunta. Deme un minutito. Una pregunta. Pregunta. En realidad... Sí, doctora, la escuchamos. Doctor, ¿qué podría hacer el juez, en este caso de investigación preparatoria, y el fiscal al momento cuando se realiza la audiencia de acusación o de control de acusación en este caso? La parte agraviada al constituirse en actor civil, en principio presentó una queja ante Fiscalía y al momento de absolver la acusación indicó de que Fiscalía no había considerado a una de las personas que Fiscalía había, en este caso, archivado, ¿no? Porque no encontró ninguna responsabilidad, en este caso, de la persona al cual el tercero o el actor civil quiere incluir como parte denunciada. ¿Qué es lo que podría hacer Fiscalía y el juez, doctor? Eso, bueno, en principio, y segundo, doctor, pasa de que, por ejemplo, al momento que usted nos hablaba del control de plazo, quisiera saber qué es lo que se podría hacer en este caso por parte de Fiscalía cuando la parte agraviada interpone una queja de derecho ante un archivo y luego el fiscal superior otorga un plazo ínfimo a lo que necesita en este caso el responsable de la carpeta fiscal. ¿Tendría que declararlo compleja o formalizar la investigación? A ver, doctora. Y bueno, tercero, doctor, disculpe que lo moleste. Bueno, para la incorporación de la prueba, doctor, de oficio, que por ejemplo le cuento de una audiencia en la cual tuve, al momento de examinar en este caso a la agraviada, mencionó a un posible testigo de que habría pues visto los hechos en la cual ésta fue agredida físicamente por su conviviente. La defensa del acusado solicitó que de oficio el juez penal en este caso incorpore de oficio el examen, ¿no?, de este testigo que en principio al momento de absolver no había considerado y tampoco fue considerado como prueba nueva. La pregunta es, ¿hizo bien en este caso juez penal incorporar de oficio a este testigo, pese a que estamos pues sujetos al principio de preclusión, ¿no? Pero para mí siempre es un tanto engorroso porque creo que la aplicación a veces del código más allá del principio de legalidad, sobre todo para la fiscalía, parte por criterios, creo yo, del juez penal o del juez colegiado. Y para terminar, doctor, ¿qué pasa si Fiscalía, por ejemplo, en la acusación omitió mencionar la pena accesoria y mencionó que la pena debería ser suspendida y al momento de hacer los alegatos de apertura, corrige eso y menciona la pena accesoria y también corrige y aclara que la pena solicitada es efectiva más no suspendida? Ello le cuento porque generalmente hay fiscales que asumimos cargas de fiscales que han invocado a veces mal el tipo penal o en su defecto han omitido penas accesorias y otros, ¿no? Que lamentablemente a veces por la misma responsabilidad que atañe pues las funciones y sobre todo para hacer quedar bien al Ministerio Público uno tiene que sobrellevar responsabilidades ajenas. Pero la pregunta es, ¿estaría bien
y que dentro de los alegatos de apertura se subsane ello conforme al 371, porque nosotros estamos o somos precursores del principio de legalidad. ¿Estaría bien ello o cuál sería la salida más idónea conforme a lo que establece el nuevo Código Procesal Penal? Por favor, doctor, esa sería mi pregunta. Empezando por el final, claro que sí. Empezando por el final. Yo creo que hay que hacer una interpretación teleológica, doctora, y además sistemática de nuestro código. Fíjese, en algún momento de nuestro proceso y en algún momento de nuestra legislación, nuestro código permite variaciones de la imputación, ya sea en hechos o ya sea en calificación jurídica. Sí, sí permite. Sí permite. Y aunque no nos guste a los abogados, sí permite. Por ejemplo, un primer momento en el que nuestro proceso permite variaciones es en la etapa intermedia o incluso en la etapa de investigación. Tú puedes variar hechos, puedes variar personas, puedes variar delito de preliminares a formalizada. Claro que sí, ¿sí? Tú en la etapa intermedia puedes presentar tu acusación y luego realizar modificaciones. Claro que sí, solo que el código te pone un límite, que esas modificaciones no sean sustanciales, ¿sí o no? Y luego en el juicio también te permite variaciones. Fíjense, por ejemplo, ¿no regula acaso nuestro código procesal la tesis de la desvinculación jurídica? ¿Qué quiere decir? Que el juez observa una calificación jurídica diferente y condena por un tipo penal diferente. ¿Ven? Sí permite. ¿En algún momento permite que el fiscal aumente hechos en etapa de juicio? Claro, lo hace a través de la acusación complementaria. ¿Pero qué quiero decir? Que en todas estas posibilidades de modificación, lo que sí hace el código es poner límites. Y yo englobaría todos esos límites en dos cosas. Tienen en común, si usted revisa todas esas posibilidades que yo les acabo de dar de variación, tienen en común dos cosas. Que primero, la modificación no puede ser sustancial. Por ejemplo, piensen ustedes en principio de congruencia procesal. El hecho que has investigado no puede cambiar respecto del hecho acusado. Tú no me puedes incorporar personas que no han sido investigadas, congruencia procesal. Si tú estás en juicio, no me puedes cambiar los hechos que fueron acusados. Hay un respeto a lo sustancial. Si tú me has ofrecido 5 pruebas, no me puedes ofrecer 7. Hay un respeto a la sustancia del asunto. Y segundo, también si le ponen otro límite, es el respeto a la posibilidad de defenderse de la contraparte. Cuando un juez dice, oye, un ratito, me parece que no es un delito de negociación incompatible, me parece que es una colusión, o si quieren llevarlo a términos más sencillos, a mí me parece que no es un hurto, a mí me parece que es un robo, o a mí no me parece que esta sea una apropiación ilícita, a mí me parece que esta sea una estafa. El día que un juez o un fiscal quiera modificar esa calificación jurídica, lo que tiene que hacer es advertir a la contraparte de esta situación para que la contraparte pueda ejercer defensa. Entonces, a la pregunta. Primero, doctora, que mis respetos, porque no es la primera vez que escucho eso, y yo conozco ya varios amigos que me dicen, uno tiene que sustentar un requerimiento ajeno, y eso pasa siempre. Pero, ¿qué pasa? Imaginen que en el primer supuesto que pone la doctora, hay un olvido de la pena de inhabilitación. Primera pregunta. ¿Se trata de una modificación sustancial? En principio pareciera que sí, porque se trata de un aspecto fundamental en la imputación penal, que está referida a las consecuencias jurídicas del delito, ¿cierto? Pero pregunta, ¿afecta gravemente el derecho a la defensa o afecta gravemente la posibilidad de contradicción de nuestra contraparte? ¿No sabe acaso nuestra contraparte que el Código Penal obligatoriamente exige en algunos delitos, sobre todo contra la administración pública, la imposición de una pena de inhabilitación? Sí, claro, tú sabes que cuando debates un caso contra la administración pública, obligatoriamente corresponde una pena privativa de libertad y una pena de inhabilitación seguida. O en algunos otros casos, obligatoriamente corresponde la pena en delito de conducción de extraordinaria y la posibilidad de una inhabilitación para obtener licencia de conducir, por ejemplo.
Entonces, ¿qué posibilidad de indefensión te puede generar el hecho de no haber señalado, por ejemplo, ese punto? Me parece que tiene que ser analizado en el caso en concreto. Pero respecto de aspectos sustanciales, sí creo que eso no puede ser modificado. Aspectos sustanciales y derecho a la defensa. ¿Sí? Respecto de la prueba de oficio, doctora, nuestro código parece ser claro, estableciendo límites, pero sí le tengo que hacer una diferenciación. Una cosa es la prueba de oficio propiamente dicha, aquella que el juez dice, un ratito, amigos, quiero hacerles notar que hay una prueba que falta actuar, y otra cosa es lo que la doctrina ha denominado como prueba complementaria, que es la prueba que actúa de oficio el juez, pero cuando se la pide una de las partes, que tiene reglas diferentes. ¿Cuál es el principal límite que tiene el juez para actuar prueba complementaria? Que es la de oficio, pero que alguien se la pidió. Ya se le fija el agua. El principal límite que tiene nuestro Código Procesal Penal es el hecho de no reemplazar el trabajo de las partes. Si tú tienes un caso, imagínense esto, tú tienes un caso donde el abogado, el fiscal, en la etapa intermedia, ofrece una prueba y se la rechazan. Llega a juicio, la intenta ofrecer como prueba nueva y se la rechazan. Y resulta que llega el momento culminando la actividad probatoria y le dices, juez, un ratito, tengo una prueba por acá. Y el juez la admite, hay un problema, porque hay una deficiencia del abogado por no haberlo ofrecido en su momento, dentro del plazo, o simplemente por no señalar pertinencia y utilidad que intenta suplir a través de la labor fiscal. Ese me parece el primer límite. Y el segundo límite, sin lugar a dudas, tiene que ver con un poco de discreción, como dice la doctora Edith, que responderá a la averiguación del derecho a la verdad, responderá a la necesidad de la acreditación de los hechos en el caso en concreto, para ver si la prueba es o no fundamental en el caso, ¿no? Ok. Bien, doctores. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por su tiempo. De todo corazón espero haber sido productivo. Yo les voy a hacer llegar un material específico respecto de lo que hemos conversado ahora. Muchísimas gracias, amigos. Cuídense mucho.